Gracias y qué bendición poder tenerles aquí. Gracias igual a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy aquí en Encuentro con Bayá. Y sean bienvenidos todos los que nos están viendo por medio de nuestras diferentes redes sociales, por medio de Facebook o YouTube, y las personas que nos estarán viendo en la retransmisión de este culto. Hemos estado viendo durante las últimas semanas o estos 2 últimos meses la serie Fortaleza. Y estamos viendo durante estas 2 últimas semanas o estos 3 domingos una pequeña miniserie que es Enfrentando tus temores. Vimos la semana anterior con el pastor Jorgito, enfrentando tus temores hacia el mañana y cómo la fe en el Señor y en sus planes nos ayudan a fortalecernos en momentos así. Vimos también, o vamos a ver la próxima semana, sobre enfrentando tus temores en el fracaso. Interesante tema. Pero hoy vamos a ver un tema muy importante que es enfrentando tus temores al rechazo. Y uno dice al rechazo, y hoy justo 14 de febrero, un tema increíble, el rechazo, y algunos empiezan a sudarles las manos, otros empiezan a poner nerviosos, unos necesitan aire porque dice 14 de febrero, estoy acordándome de esas fechas, de esos momentos memorables en mi vida donde fui rechazado. Algunos ya quieren cerrar la computadora, pero espera, porque no solamente vamos a hablar del rechazo en ese aspecto, sino el rechazo de manera general y cómo afecta a las diferentes áreas de nuestra vida y cómo muchas veces nos impide alcanzar los sueños, los anhelos, los deseos más profundos de tu corazón o incluso esos planes de Dios para tu vida. Pero no puedo dejar pasar que es 14 de febrero y sí tengo que recordar este tema del rechazo. Y si hay alguien que es especialista en el rechazo, que tiene una especialización, una maestría, un doctorado en rechazo, es tu servidor. Yo conozco el rechazo desde cómo se forma hasta cómo empieza a nacer, cómo te destruye y después cómo te empieza a levantar y después otra vez te bota. Ese rechazo, y déjame abrir mi corazón hacia el rechazo y todo lo que alguna vez me pasó en la vida. Y estaba yo en el colegio, tenía 12 años, estaba en mi primer curso, iniciando mi adolescencia, y recuerdo que ingresé al aula de clases. Y cuando entré a esa aula, recuerdo que vi en primera fila a una niña de ojos azules y tez morena. Y cuando yo la vi, le dije a mí mismo, acabo de conocer a mi futura esposa. La mujer de mi vida está ahí. Ella será llamada la madre de mis hijos. A ese punto era como, está ahí la mujer de mi vida. Y yo dije, esta mujer debo conquistarla. Pero yo no tenía un hermano mayor, mi padre no me enseñó a conquistar el corazón de una dama. Pero por herencia de la familia de mi madre, mi abuelo fue un poeta ecuatoriano, entonces él me había instruido, o yo desde ahí pues tomé la herencia de escribir un hermoso poema y escribí en una hoja de papel un poema hermoso. Ni Gabriel García Márquez se le hubiera ocurrido tremendo poema que escribí. Ese poema lo escribí con todo el amor, lo tenía perfecto y lo envié directamente hacia esa muchacha. Y yo te entiendo seguramente si tú eres papá de una niña de 12 años y si yo me pongo en ese lugar y veo que un sinvergüenza desgraciado le está en el primer día de clases dándole un poema a mi amada y dulce hija, yo le digo al Señor, o te lo mandas, o te lo llevas, o te lo mando, Señor. O sea, qué falta de respeto. Afortunadamente no pasó eso. Pero ¿sabes lo que sí pasó? Que eso sí me dejó mal. Que esta niña cogió el poema y lo empezó a romper.
Lo destrozó en tantas partes. Lo destrozó y lo rompió. Si ese poema valía $1.000.000 ahora, ya desapareció. Hasta ahí llegó. No pudimos verlo nunca más. Y esa niña me dijo con una expresión en su rostro, no. Yo sé que algunos están ahora, te entiendo, Cristian. Estuve ahí, yo estuve en ese lugar. Y otros me dirán, yo estoy ahí en ese momento, ayúdame, por favor. Y no te puedo negar que el rechazo es algo que realmente nos ataca y cuando llega a nuestras vidas nos afecta de una manera increíble. A tal punto que en los siguientes intentos que quería para conquistar a una dama, pues me empezaban a sudar las manos, empezaba a recordar esos momentos y decía, no puedo hacer esto de nuevo. El rechazo había cambiado ya algo de mi vida, una parte muy importante. Y el rechazo es así. Hicieron una encuesta a miles de personas para poder establecer cuáles son los temores más grandes que tenían en su vida. Y en cuarto lugar, uno de los temores más grandes era el temor a la muerte. Pero en primer lugar, el temor más grande que alguien tenía era el temor a hablar en público. El temor a hablar en público. Ese era el mayor temor. Habían personas que decían, prefiero morirme antes que hablar en público. Y al 90% de esas personas les dijeron ¿por qué? Y el 90% contestó, porque tengo miedo que me rechacen o que empiecen a reírse de lo que estoy diciendo o cómo estoy diciendo las cosas. El rechazo es algo muy duro que afecta a muchas vidas. Y me puse a pensar cuántas personas con los talentos, habilidades, pero sobre todo con algo bueno que decir, hoy no hablan y se callan por miedo al rechazo. ¿Y cuántos no se involucran, no se relacionan con otros, no están en un grupo pequeño, no tienen amistades, no se relacionan con nadie por miedo al rechazo? ¿Y cuántos no emprenden, no construyen, no ejercen sus carreras, no levantan empresas por temor al rechazo? ¿Y cuántos no estudian, no se preparan, no leen por temor al rechazo? ¿Y cuántos no se casan o no están junto al hombre o la mujer de su vida por temor al rechazo? ¿Cuántos de ellos? Y si había alguien que entendía mucho sobre rechazos en la palabra de Dios y que seguramente vivió el rechazo en todas sus etapas, desde que era un pastor de ovejas hasta que fue rey de Israel, y durante todas esas etapas, fue David. David entendía exactamente lo que era rechazo. Fue rechazado por sus padres, fue rechazado por sus hermanos, por su pueblo, por sus líderes y hasta por su hijo. Ese hombre entendía muy bien el rechazo. Lo conocía a la perfección. Y me he dado cuenta que David, así como tú y yo, fuimos escogidos para ser rechazados. Es decir, que el rechazo no es algo que debemos o podremos evadir. El rechazo es algo que tendremos que vivir, que nos dolerá, que nos quitará el sueño. Pero escúchame bien, no nos detendrá, no nos hará débiles, sino al contrario, más fuertes. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos, seréis rechazados de todos por mi nombre, decía Jesús, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Y cuando David fue ungido, uno pensaría que estaba a un paso de ser rey y empezar con una vida diferente, pero no fue así. De hecho, David ingresó a la escuela del quebrantamiento, donde es como un alfarero cuando coge el barro bruto y empieza a trabajarlo y empieza a golpearlo, empieza a moldearlo, lo tira, se rompe, lo coge de nuevo y lo empieza a hacer, lo arroja al agua, después lo arroja al fuego
y empieza a formarlo hasta que se hace una obra hermosa, una obra maestra que dice, cierto os digo que esta obra es conforme a mi corazón. Y es lo que nos pasa a nosotros, que Dios nos incluye en esta escuela del quebrantamiento y empieza a moldear nuestro corazón. Amados hermanos, el rechazo no es una opción. El rechazo está dentro del proceso de Dios para hacer de nosotros los hombres y mujeres que Él tanto anhela que seamos. Repito, el rechazo no es una opción, el rechazo está dentro del proceso de Dios para hacer de nosotros los hombres y mujeres que Él tanto anhela que seamos. Y en esta mañana quiero compartir 3 puntos principales para poder sobrepasar el rechazo, dejar de tener temor al rechazo y poder alcanzar los propósitos de Dios. Y están basados en la vida de David. Y el primer punto es, el rechazo se enfrenta con identidad. Quiero que por favor me acompañes a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 y 12. Y dice, entonces dijo Samuel a Isaí, te pongo en contexto, Samuel había viajado a Belén, estaba en búsqueda del ungido de Dios para que sea el nuevo rey de Israel. Isaí presentó a todos sus hijos, 7 hijos estaban en fila, David estaba cuidando las ovejas, ni siquiera había sido tomado en cuenta, y él estaba aquí presentando a todos sus hijos, a los mejores de los mejores, y decía, aquí está, estos, ¿verdad? Y Samuel, después de ver a todos, dice a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas, el chiquito. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. El parecer era quiteño. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Préstame mucha atención a lo que te diré a continuación. Yo no sé cómo hubiera reaccionado yo en la posición de David. No tengo idea, pero es sorprendente cómo reacciona realmente David ante todo esto. Porque en una circunstancia así, cuando llega Samuel a tu casa, que Samuel era un personaje reconocido de la época, y llega para poder estar en ese momento y ungir al próximo rey de Israel, es un momento muy especial. Y ni siquiera le convocan a David, David ni siquiera está tomado en cuenta, no estaba en la fila para poder llegar a este proceso de alcanzar algo, tener ni siquiera una oportunidad. Yo hubiera llegado resentido, con iras, molesto. Hubiera dicho, ¿por qué no me toman en cuenta? He dicho, papá, claro, no, uno compra ahí atendiendo a las ovejas, haciendo todas las cosas bien, cuidando, y acá todos, qué bonitos, ¿no? Qué lindos todos aquí, yendo claro, escogerle al próximo rey. Y yo ni tomado en cuenta, ni siquiera me llamaron. Pero es interesante cómo Samuel describe cómo ve llegar a David. David no llega de ninguna de esas maneras. David dice que llegó con un buen parecer y Jehová dijo, levántate y úngelo. ¿Tú crees que a un hombre inseguro, un hombre resentido, con ira, con despecho, Dios lo hubiera escogido para ser el próximo rey de Israel? Siempre he tenido la seguridad que el rechazo y la identidad van de la mano. No podrás superar el rechazo si no tienes una identidad sostenida en Jesucristo. Cuando David veía su reflejo, él podía ver, en este caso, no las cosas que veía su padre sobre él. Yo tengo aquí un pequeño espejo que estoy viendo aquí en la batería y puedo verme exactamente ahí. Puedo verme como soy. Y David lo que veía en ese momento no era al hombre pequeño que veía a su padre. No veía al hombre que solo cuidaba ovejas. Él veía algo
mucho más allá que cualquier otra cosa. Y recuerdo las películas de Disney cuando Simba en El Rey León o Tarzán se veían en el reflejo en el agua en momentos difíciles y veían lo que no eran o veían su pasado y lo peor que les había pasado en la vida y nunca entendían quiénes realmente eran. Y cuando yo me veo aquí en el reflejo de este espejo, yo veo un hombre con cicatrices, veo un hombre diferente, veo un hombre que no es igual a los demás, porque mis ojos terrenales están mostrándome algo que no necesariamente es lo que realmente está ahí, pero son los ojos terrenales que me están guiando hacia verme de una manera que no soy. ¿Cómo he de enfrentarme a la vida? ¿Y cómo he de enfrentarme a tomar decisiones? ¿O cómo he de enfrentarme a cumplir con los planes de Dios si seré rechazado a la primera sin tener identidad o sin saber realmente quién soy yo? ¿Cómo he de poder hacer algo así? ¿Cómo yo podía, viéndome al espejo, enfrentarme y decir, puedo trabajar, puedo estudiar, puedo hacer lo que yo quiera, cuando lo que yo estaba viendo en ese espejo era simplemente una falsedad y una mentira? Cuando decides ver en el espejo con los ojos terrenales, las cosas se ven de esa manera. Pero si tú las ves, las cosas, no como las ve el mundo, sino como las ve el reino de los cielos, las cosas son diferentes. Y acompáñame en el versículo 7 del mismo capítulo de Samuel 16. Y dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es decir, que nosotros lo que debemos ver no son a nuestros ojos, nuestro rostro. Lo que yo debía ver es el corazón. Y si yo miro el corazón, entiendo cuál es mi identidad. Entiendo qué es lo que el Señor quería para mi vida y para la vida de David. Es por eso que David pudo llegar a ese lugar sin resentimiento, sin ira, porque sabía quién era para su Dios. Identidad. La segunda, el rechazo se enfrenta con valentía. Valentía. No solo necesitamos saber quiénes somos, también necesitamos ser valientes. Se lo dijo Dios a Josué antes de ingresar a la tierra prometida. Cuando iba a iniciar su primera batalla, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y la valentía se describe como la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles, incluso cuando debes ser rechazado por tus hermanos o por todo un pueblo. Porque David, antes de enfrentarse a la batalla de su vida, que era la batalla contra Goliat, no solo fue rechazado una, no fueron dos, fueron hasta 3 veces que fue rechazado David. Fue rechazado por sus hermanos cuando le dijeron, ¿qué haces aquí? Fue rechazado por Saúl cuando le dijo, no creo que tú puedas hacerlo, eres solo un muchacho. Y fue rechazado por el mismo Goliat, su mayor enemigo, cuando se burló de él. Fue rechazado de varias maneras. Pero valentía es decidir a quién escuchar y saber con quién voy de la mano, con quién realmente voy de la mano. Sin embargo, el temor al rechazo puede muchas veces provocar que quieras ser valiente aparentando ser quien no eres. Y veo mucho eso actualmente en nuestros jóvenes y es algo que realmente me duele bastante. Cómo la valentía
se ha cambiado o se ha transformado, no en poder llegar hacia la meta o hacia los planes que tiene Dios o hacia los sueños grandes que el Señor ha puesto en mi vida y en mi corazón, sino la valentía se ha limitado a hacer cosas pequeñas, pensando que esas cosas pequeñas son las cosas que valen la pena. Ve a jóvenes que están participando en challenge o están participando en fotografías donde reflejan o donde muestran o donde hacen diferentes cosas que en vez de enorgullecer a uno, lo avergüenzan a uno. Y hay esos jóvenes que les dicen: papá, es que tú no entiendes. Si yo no publico este tipo de fotos, si yo no hago este tipo de cosas, yo seré rechazado por mis amigos. Si yo no publico este tipo de fotografías, yo seré rechazado por mi entorno. Tengo que hacerlo. Pero presta atención a lo que te voy a decir. Y si tú estás viendo hoy y eres joven y estás viendo este video, esta prédica, valentía no es publicar una foto tuya medio desnudo o mostrando parte de tu cuerpo para impresionar a otros. Valentía no es mostrar tu cuerpo a todo el mundo cuando es algo que solamente debe ver tu futuro esposo o esposa. Valentía es publicar una foto tuya compartiendo el versículo que Dios te dio en la mañana. Valentía es publicar una palabra de Dios que te dio a tu corazón. Valentía es compartiendo un mensaje o haciéndole saber al mundo cuánto te ama Dios, sin temor a ser rechazado. Eso es valentía. Y fue la valentía que tuvo David en medio de todos los rechazos que existieron por todas partes, incluso de su mayor enemigo, para poder lanzarse y cambiar su vida para siempre. Y si algo admiro a David, es que David decidió no ponerse la armadura de Saúl. Saúl le ofreció su armadura y su espada y David decidió no ponérsela. Porque tú no puedes ponerte algo que no eres para ser valiente. La valentía Dios te la dio a ti. Dios no quería levantar el reemplazo de Saúl. Dios quería levantar a un David. Así como te quiere levantar a ti y quiere que seas valiente y esforzado para poder alcanzar los planes de Dios. Valentía, identidad. Pero hay un tercer punto, que el rechazo se enfrenta con la adoración. Y acompáñame a Samuel 17:10. Y dice: aconteció al otro día que un espíritu de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Había pasado la gran batalla, la gente cantaba como David había matado a 10,000 y Saúl solo a 1,000. Saúl estaba embriagado de envidia, con ira, estaba con un espíritu de odio. Y dice que Saúl arrojó la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. El rechazo, el temor al rechazo produce ira, venganza y violencia. No te puedo negar que es difícil, era difícil para mí subirme a un bus cuando yo tenía que subir a la parada y habían 30 o 40 personas sentadas en el bus y cuando yo llegaba tenía que irme hasta la última banca. Y sabía mientras caminaba que todo el mundo me empezaba a ver. Algunos decían qué le habrá pasado al chico. Otros no tenían que decirlo, solo tenían que mirarme. Y era esa sensación incómoda que producía
ira en mí, una molestia. Y ese momento uno quería pelearse con cualquiera que venga, y eso era lo que sembraba en mi corazón. Las cosas han cambiado y nos reímos mucho con mi esposa cuando salimos a un centro comercial, o antes de la pandemia, hoy es diferente, pero salíamos de un centro comercial o salíamos a cualquier lugar y la gente, yo no sabía si me veía porque me conocía o me veía por mi rostro. Entonces yo he adoptado con mi esposa una costumbre de saludar a todo el mundo. Y saludamos a todos. Es increíble. Y vamos por el centro comercial y alguien me ve y yo, buenas, ¿cómo le va? Un gusto, mi hermano, bendiciones. Yo no sé ni quién es, no sé si me conoce por qué o si me está viendo mal, pero hemos adoptado eso porque realmente no sé si lo conozco o no. Pero es interesante cómo en medio de todas esas situaciones uno reacciona hoy por hoy de una manera diferente. Incluso los niños a veces vienen y me dicen, ¿qué te pasó en la cara? Y yo le digo, los cigarrillos. Entonces digo, por lo menos si no le compartí a Dios, ese niño no va a fumar nunca en su vida. La lanza estaba ahí en la pared. Estaba clavada. Pero David no era cualquier persona. David era un aniquilador de gigantes. David cogió 5 piedras del río y después de matar a Goliat, regresó con 4. Donde ponía el ojo David, ponía la piedra. Si David quería coger esa lanza y clavarla en la frente de Saúl, podía hacerlo. ¿No hubiera sido nada malo? David tenía todo el apoyo del pueblo. La gente hubiera dicho, qué bueno que fue David. Fue por defensa propia. Tenía todo para dañar a esa persona que se burló de él, esa persona que lo intentó matar, esa persona que le hizo daño y que lo rechazó. Tenía todo para poder hacerlo, pero no lo hizo. Y escúchame bien, la batalla más dura de David no fue quitarle la cabeza a Goliat, fue no quitarle la cabeza a Saúl. En ese momento el corazón de David estaba siendo probado. Podía callarlo, podía destruirlo. Ese que lo rechazó, como nos pasa a nosotros. Tenemos en ese momento todo para poder atacar. Podemos utilizar la ira, la violencia, podemos utilizar lo que sea en ese instante, el dulce sarcasmo y acabar con esos que nos rechazan. Pero eso no es así. ¿Qué hizo David? David tuvo que hacer lo que era más difícil para un guerrero. No devolver el golpe, no defenderse, no pelear esa batalla. Y David hizo algo que según este mundo es un acto de cobardía, pero en el reino de los cielos es un acto de gran valor. Así que David, ¿qué es lo que hizo? David no puso su mano en la lanza, mantuvo su mano en el arpa. Y repito, David no puso su mano en la lanza, David mantuvo su mano en el arpa. Agarró fuertemente el arpa y siguió adorando a Dios en medio del rechazo y la injusticia. No puso su mano en la lanza, puso su mano en el arpa y adoró a Dios. Adoró a Dios mientras otros peleaban. Esa fue la respuesta de David. Agarró fuertemente el arpa. La manera adecuada de enfrentarte al rechazo es manteniendo tu mano en el arpa. Mientras esquivas la injusticia que quieren alcanzarte. Te enfrentas al rechazo cuando en medio de la injusticia, en medio de la situación, adoras a Dios. Y no tomas la justicia por tu mano. No te defiendes, no te devuelves mal por mal. No murmuras, no conspiras y al contrario amas a aquel que te ha rechazado. Porque entiendes que tú fuiste aquel
que alguna vez rechazó al que te dio la vida. Ismael, ayúdame con el piano, por favor. Este no es un mensaje para cobardes. Este no es un mensaje para cobardes. Este es un mensaje para valientes. Aquellos valientes que en medio de rechazo no se dejan vencer, sino que salen victoriosos. No aplastan a los demás. Aman a los demás. Aman a los demás. Pastor Craig Rochelle hace algunos años me enseñó esto. Quiero compartirlo el día de hoy. Pasa, mi amor. Esa es la parte favorita de la prédica. Tengo la bendición de estar con mi esposa. El enemigo siempre va a hacer dos cosas en tu vida. El enemigo quiere decirte lo que tú no eres, para que ni siquiera intentes hacer las cosas. Y cuando vea que no lo consigue, te dirá lo que va a pasar si lo intentas, los peores escenarios. Y te dirá todo lo que va a pasar. Y te destruye con mentiras. Y te dicen, no lo vas a poder hacer, no tienes lo suficiente, no eres apto para esto. Mejor retírate de aquí porque no vas a poder alcanzar las cosas. Y te grita. Y cuando vea que no alcanza, te dirá, si haces eso serás rechazado, te va a ir mal, te vas a estar en la quiebra, vas a fracasar, se van a burlar de ti, no lo vas a poder hacer, ni siquiera lo intentes. Pero el Señor hace algo diferente. Él susurra. Él susurra y te dice, vas a estar bien, vas a lograrlo, porque yo te amo, estoy contigo. Te van a rechazar, pero yo voy a estar ahí. Eres mi hija, eres mi hijo y te amo, te amo, te amo. ¿Sabes por qué susurra Dios? Él susurra porque está cerca. Gracias. El único que puede susurrar a tu oído hoy por hoy es tu esposo o esposa. Nadie más dejaría que se atreva a susurrarle en el oído. Y si Dios susurra, es porque está cerca tuyo y te está diciendo, te amo. David lo entendía muy bien. Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Quiero terminar con esto. Moisés, antes de ingresar a la tierra, durante su llamado, el Señor lo estaba llamando y motivando para que haga las cosas. Pero Moisés se quejó. Moisés abrió su rostro, expresó y dijo, no voy a poder hacerlo. ¿Quién soy yo para poder hablar? ¿Quién soy yo para poder enfrentarme a ellos? Seguramente me rechazarán. He matado a alguien. Y el Señor dijo, no, yo voy contigo. Pero es que, Señor, yo ni siquiera hablo bien. No voy a poder hacerlo. Yo pondré las palabras en tu boca. Si solo escuchas mi susurro y dejas de escuchar a los gritos de los demás, con esta vara harás mis milagros. Así que Moisés no fue rechazado una ni dos veces,
fue rechazado 10 veces por el faraón. Cuando él decía, libera a mi pueblo. Y el faraón decía, no, vete de aquí, jamás lo haré. 10 veces fue rechazado, pero no fue vencido. Porque podremos tener identidad, podremos tener valentía y podremos ser excelentes adoradores. Pero si olvidamos que la presencia de Dios va con nosotros a donde quiera que vayamos, no podremos alcanzar esos planes de Dios para nosotros. Y no podremos hacer esas grandes cosas que tiene Él puestas para nosotros. Porque no te puedo negar que serás rechazado. No te puedo negar que no te escogerán. No te puedo negar que fallarás. No te puedo negar que incluso sufrirás. Pero si estás convencido que Dios mismo y su presencia va contigo, si te detienes unos minutos para dejar de escuchar los gritos y a percibir en vez de ellos los susurros de Dios, podrás intentar una y otra vez, y el Señor te dará la victoria y callará a los que se burlaban de ti y callará a los que quisieron verte acabado. Porque la presencia de Dios es la que destruye lo que vemos con los ojos terrenales para que empecemos a ver con ojos divinos. Esto es un paso de tomar una decisión que podrá liberar a un pueblo, liberar a tu familia o liberarte a ti mismo. Si solamente decides escuchar el susurro de Dios y dejar de escuchar los gritos del enemigo y las mentiras que dice sobre ti, y dejas que los susurros de Dios, que está tan cerca tuyo, te digan, te amo, te rechazarán, pero no serás vencido. Gracias, Padre, por darnos esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por cada vida que está viendo, Señor, en estos momentos esta prédica, Señor. Padre Celestial, ¿cómo no recordar las veces, Señor, que hemos sido rechazados? En el amor, por alguien, por un jefe, por un grupo de amigos, e incluso aquí en tu misma iglesia, hemos podido a veces ser rechazados. Pero Señor, tú nos levantas. Tú, Señor, nos das una oportunidad y nos dices, levántate, hombre y mujer valiente, levántate. Que yo te digo, ¿quién eres tú? Yo te digo para qué te creé y los grandes planes que tengo para ti. No dejes que la cobardía te llene. No dejes que la falsa valentía te confunda. Hoy, sé valiente y alcanza los propósitos que tengo para ti. Y no dejes de adorar. No dejes de adorar. En vez de dañar a otros, en vez de ser tú el que rechaza a los demás, empieza a amar. Gracias, mi Dios, por tu bendición, por la bendición que tenemos de tener tu presencia en nuestras vidas. Que nunca se vaya, que tu espíritu no se aparte de nosotros y que en esta mañana podamos recordar y sostener en palabras que rechazados podremos ser, pero jamás vencidos. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.